Bendiciones a todos. Aquí nuevamente el pastor Freddy Zúñiga de la Iglesia de la Roca de Fort Myers en este podcast especial en este día. Recientemente tuve la oportunidad de hacer un podcast con el pastor Edwin González para hablar de hijos en la visión. Pero esta tarde quiero hablar acerca de hijos en el ministerio y acerca de nuestros hijos. Gloria a Dios por la visión, pero también quiero hablar acerca de lo que es hijos en el matrimonio, y lo quiero llamar de generación a generación. Y conmigo está mi hijo mayor, David Zúñiga. Bienvenido. Bueno, estoy contento aquí de pasar tiempo con mi padre y poder estar aquí, compartir tiempo con ustedes y estar en este podcast. Estoy emocionado de lo que vamos a conversar. Amén. Lo primero que quiero decir es que el tiempo pasa muy rápido. Realmente sí. Yo miro a mi hijo mayor más alto, más no tan simpático, pero lo veo más estructurado. A veces yo quiero reflejar lo que yo era a su edad, y veo tantas diferencias que por eso es importante hacer este podcast, y estaremos hablando diferentes temas familiares, de padre de hijo, opinión de un padre como un hijo, de un hijo hacia un padre. Y para eso creo que nos va a ayudar a identificar, porque hay un alto índice en el ministerio acerca de los hijos desanimados, hijos perdiendo la visión, hijos apartados. Y yo simplemente quiero animar tanto a padres como hijos a que en Dios podemos hacer las cosas. Amén. Qué bueno tenerte como hijo, David. Y pues qué bueno tenerlo como padre. Amén. Bueno, a él le tocó. El papá. Me tocó a mí, sí. Pero estamos muy bendecidos. Amén. Y más que un padre, un hijo, hemos creado una relación de mutuo respeto. Amén. Yo entendiendo las dimensiones de lo que Dios quiere. Sí. Amén. Y creo que eso ha sido una parte muy fundamental de la buena relación y el crecimiento. Déjeme contarle un poco de mí, porque quiero hablar de generación a generación. Yo me alegro con los pastores que son tercera, segunda, cuarta, quinta generación, y que tienen toda una estructura, y me hubiera gustado ser parte de esa estructura, pero mi caso no es. Amén. Mi madre conoció al Señor, pero vengo de un hogar disfuncional. Amén. Donde mi papá no me enseñó los principios bíblicos, sino los principios del mundo. No lo juzgo, no lo critico. Creo que he podido desarrollar mi propia vida, y a partir de allí en Dios establecer una nueva generación. Personalmente a los 15 años yo decidí ser una generación diferente. No quería transmitir a mis hijos lo que mi padre me había transmitido sin juzgarlo. Así que por eso quiero hablar, amén, de lo que Dios puede hacer en las familias y en las generaciones. Mi generación fue rodeado de gente inconversa, de drogas. Yo no consumí, pero me crié mucho a través de cercanías, personas a mi padre, a través de lo que era todo el mundo de pecado y todo eso. Con mi madre fue todo lo que fue la parte espiritual. ¿Cómo ha sido tu niñez, David, a nuestro lado? Bueno, mi niñez, como tú, mi padre, obvio, y mi madre, ha sido, bueno, una lleno de amor, una lleno de experiencias, aventuras, y también una experiencia en la cual ha sido muy buena en el sentido, como niño pude experimentar los deportes. Me gustaban los deportes, específicamente el fútbol. Y bueno, mi niñez yo pude vivir una experiencia en la cual mis padres estaban apoyándome en fútbol. Yo era amante de fútbol y me llevaban a las prácticas. Entonces, pero también no solamente en lo que es niño y lo que es los deseos de un niño, de un hijo, querer que sus padres lo apoyen, pero también en mi niñez puedo decir confiadamente que también aprendí desde muy pequeño lo que era la importancia de servir a Dios. Por ejemplo de ellos, siendo niño, yo siempre, toda mi vida, desde que me puedo recordar, mis memorias de mis padres han sido en la iglesia y sirviendo. Todos los años, todas las temporadas en la cual nosotros como familia hemos visto, bueno, yo en mi contexto siendo hijo, he podido ver
la importancia de servir a Dios. Un padre, una madre que han dedicado su tiempo, talento y tesoro. Y bueno, como niño hasta el punto de hoy yo puedo ver la importancia de los padres enseñándole a los hijos la importancia de servir, involucrándose en la iglesia, pero también dándole espacio a los hijos, ser hijos y tener sus deseos, como la que yo tenía, era jugar fútbol. Y yo me recuerdo jugando fútbol con los hermanos de la iglesia. Y bueno, uno tenía que ser bueno para jugar con los hermanos de la iglesia, no diciendo que yo era tan bueno, pero bueno, allí le añado ese detalle. Pero yo, siendo hijo, mi infancia ha sido una llena de amor, una llena de libertad para hacer los deseos como jugar el fútbol, pero también una infancia muy cristiana, muy espiritual. Ver mis padres orar me influenciaba a mí en las noches antes de acostarme, orar. Y también los consejos, no solamente porque era niño, también tomaban el tiempo mis padres y compartirme diferentes versículos, diferentes consejos. Entonces mi niñez ha sido una muy bendecida en la cual yo le doy gracias, muchas gracias a Dios. Bueno, yo he querido llamar o titular este podcast como de generación a generación, porque somos dos generaciones muy diferentes. Hemos crecido en dos ambientes muy diferentes. Aunque mi padre no fue alguien que llegó al camino del Señor y estaba muy hundido en el mundo y pude compartir tiempo con él, también quiero aclarar que tuve una madre que me enseñó el camino de Dios, que me enseñó el ejemplo de servirle, el ejemplo de buscarle. Pero al final, cuando yo me hice una promesa a mí mismo, yo voy a darle a mis hijos lo que mi padre no me dio, voy a hacer con mis hijos como mi padre no dio. Entonces eso me ayudó a poder apegarme a Dios. Yo puedo decir que Dios me enseñó a ser un padre. Quiero hablar a cada padre, porque yo soy pastor de diferentes culturas. En la iglesia hay muchas culturas diferentes nacionalidades. Y yo lo que encuentro son hombres que nunca recibieron un abrazo de papá, nunca recibieron un cariño de papá. Siempre recibieron algo fuerte y no una estructura de amor. Yo no recibí esa estructura sin quejarme. Quizá mi papá me amaba a su manera y nunca la interpreté y no lo juzgo. Pero algo que yo he querido aprender es a darle amor a mis hijos y ser con ellos realmente especial. Y amor no es a veces alcahuetear todo, sí, o que hagan lo que quieran. A veces es corregirlo, pero también confiar, también creer. David, yo crecí en una generación más natural que la generación artificial. Yo le llamo artificial porque antes era todo muy normal, muy natural y no teníamos un reflejo exterior en el cual tendríamos que limitarnos o que querían a la fuerza introducirnos como es hoy en día a través de todo lo que es las redes sociales y todo esto. Y bueno, aunque David le tocó parte del crecimiento de las redes sociales, yo puedo decir que David tuvo una niñez donde la relación de mi esposa y mía con Dios trajo protección a la casa, a nuestros hijos. En la casa no se hablaba ciertos lenguajes que si David decía, ¿de dónde sacaste ese lenguaje? Y creo que a veces me dicen que fui un poco como que corregía un poco. ¿Tú qué crees acerca de la corrección? Bueno, yo creo firmemente que la corrección es necesaria, pero bueno, mi experiencia con mi padre era bien apasionado en la corrección y bueno, tenemos nuestra experiencia en la cual ahora nos reímos, pero como niño ningún niño quiere ser corregido a juguetazos y bueno, eso nos ayudó no solamente a mí, a mis hermanos, aunque yo siendo el primogénito estaban experimentando conmigo. Sí, bastante. Pero no, yo definitivamente creo en la corrección para los hijos. Bueno, yo creo que la corrección es parte del crecimiento de los hijos. David tiene 24 años, a los 17 años, por cumplir 18, salió de la casa. Pero no vamos a adelantar, no vamos a hablar de ese proceso de niño a 17
años, donde no solamente fue corrección, fue simplemente también ser ejemplo, no solamente como un padre proveedor, un padre que cuida la casa, un padre que ama a su esposa, sino en la parte espiritual, ser un sacerdote. Amén. Yo recuerdo, yo me iba para vigilias de toda la noche y lo llaman pijamados, y ellos, junto con nuestros hijos, que después vamos a tener un podcast con todos ellos, con Catalina y Samuel, que es mi ultimogénito, como él dice. Mi hijo menor dice: David fue tu primogénito, pero yo soy tu ultimogénito. Así que él quiere igualarse allí, estar en el estándar del poli, ¿no? Pero realmente no solamente fue corrección, demostración de cubrir necesidades, sino también demostración de ver un sacerdote. Amén. Y es algo que yo tuve que aprender en todos los sentidos, y la mejor manera de hacer fue agarrado de la mano de Dios. Entonces esa edad, amén, fue muy crítica, porque a David le gustaba mucho lo que era el fútbol. Nosotros llamamos el fútbol, aquí en Estados Unidos le llaman el soccer, y él era aficionado, jugaba a toda hora. En una ocasión él salió rápido, cuando era niño, tenía 7, 8 años, salió corriendo para el carro y se subió. A mí me pareció raro, y dije: ¿por qué este salió corriendo? Y cuando yo le dije: David, bájese que lo quiero ver, y llevaba el traje, corbata, y de zapatos llevaban los guayos o los botines de jugar fútbol. Sí. Y yo le dije: ¿pero qué estás haciendo? Era apasionado al fútbol, y bueno, vi que todo el mundo se estaba como demorando, arreglándose. Y yo y mis amigos, después de la iglesia, queríamos jugar fútbol, y yo como aficionado pues me puse los botines de jugar fútbol, los guayos, y me fui de una al carro para que no vieran mis padres. Pero como yo no era habitual y normal ese comportamiento, yo de una lo entendí, y es la importancia de padres que entienden y traen discernimiento. Una de las cosas que a mí me ha acercado mucho a Dios es que cuando mi esposa me dijo: Freddy, estoy en embarazo, para mí fue muy impactante, porque yo estaba recién casado, llevamos como 2 años de casado con mi esposa, y mis planes era edificar y luego tener hijos para brindarle algo. Pero cuando mi esposa me habla acerca de David, para mí fue como: ¿what? Y literalmente lloré tanto que me quedé dormido y no quería despertar. Pero David fue la razón por la cual yo dije: yo vine a este país no solamente a establecer una mejoría en mi país, sino realmente hay propósitos. Y ahí yo tomé una decisión que hasta el día de hoy ha sido una bendición. Amén. Porque hoy en día las parejas no quieren tener hijos, pero los hijos traen propósito. Sí. Y le había traído propósito. Entonces la niñez de él se volvió común y corriente, muy sano en su escuela, en sus amigos, siempre cuidándolo mucho. Pero hubo una etapa a los 8 años, a los 9 años, que marcaría realmente un destino, ahí donde de generación a generación marca diferencias, pero también como padres podemos marcar nuestros hijos. Y es que a él lo quisieron llevar a lo que era jugar soccer. Fueron 2 oportunidades. La primera fue en un equipo en Miami establecido que había sacado jugadores a las principales ligas, no solo aquí, sino, y tenía varios jugadores dentro que habían salido de la escuela a lo que era la Liga Nacional. Y ellos tenían 2 tipos de jugadores: amateur y competitivo. David probó y quedó competitivo, y realmente lo querían preparar para formar parte, y prepararlo para formar parte de los exclusivos, como decían ellos, y era formarlos para ponerlos en un equipo de fútbol. ¿Cómo fue esa etapa de tu niñez allí? Pues sí, yo me recuerdo estando en un equipo, el primer equipo que mi padre estaba hablando. Los entrenamientos los entrenadores tenían una carrera profesional entrenando a jugadores profesionales, entonces todos nuestros entrenamientos, ejercicios eran clase high. Y yo me recuerdo que era mucho el desgaste, pero obviamente era algo muy chévere, muy bacano poder experimentar lo que los jugadores profesionales que uno ve en la televisión, los tipos de ejercicios que ellos hacen en sus entrenamientos. Entonces mi experiencia era
en la cual yo jugaba y jugaba con aquellos que estaban un poquito más, tenía una edad más grande que la mía. Pero bueno, mi experiencia jugando fútbol era algo tremendo. Bueno, era una pasión. Realmente David de niño se sentaba. En ese entonces yo me veía los torneos de fútbol de Sudamérica. Y él a los 2, 3 años se sentaba conmigo a ver todo un partido. Así que yo identifiqué rápidamente que había una pasión en él. ¿No? Que desde muy niño ver todo un partido allí, celebrar y estar pendiente. 2, 3 años. Y yo pude entender, le gusta el fútbol. Cuando se presentó esta oportunidad, me citaron para firmar unos papeles, que era como grande. Prácticamente sí. Nike lo iba a patrocinar. Él tenía 9 años en ese momento. Y ahí lo probaron junto con los de 9 y muy bien. Lo probaron con los de 10 años y le fue muy bien. Y lo probaron con los de 11 años y fue muy bien. Y entre edad se ve la diferencia. Por eso él, al jugar bien en 3 categorías diferentes, lo quisieron dio a separar. Y yo me acuerdo que me habían citado a las 10 de la mañana para firmar. Pero el día jueves anterior a la firma, yo estaba viendo los entrenadores de ese equipo eran gente brasileños y argentinos y colombianos. Gente que habían sido exjugadores de fútbol. Y era una academia en Miami muy fuerte. Y yo lo veía entrenar muy profesionalmente y yo estaba muy contento. Yo decía, bueno, yo voy a ser el manager de él. Yo voy a ser el manager, vamos a ganar plata. Yo le voy a administrar todo. Pero recuerdo las palabras que Dios me dijo ese día. Esto es lo que quieres para tu hijo. Y con este podcast no quiero minimizar el joven que Dios va a tener para llevar la palabra de Dios a los jugadores de fútbol y todo este mundo. No, ese no se trata de generación a generación, transmitiendo una visión. Y yo me acuerdo que Dios me dijo, eso es lo que quieres para tu hijo. Y yo lo vi entrenar y yo pude ver un futuro glorioso, pero a la vez pude sentir el vacío de un futuro glorioso sin la presencia de Dios. Y realmente tuve temor. Y me puse a llorar en medio de toda la gente. La gente me veía y yo era llor y yo le dije, Señor, esto yo no quiero esto para mi hijo. Y es allí donde yo me reúno con mi esposa el día viernes y le digo, baby, esto pasó en el entreno, no quiero realmente firmar ese papel. Siento que es como mi responsabilidad. Estoy introduciendo a mi hijo a este mundo y no quiero hacer eso. Entonces mi esposa me dijo, yo siento lo mismo. Y yo me acuerdo que yo le dije a David David, lo senté con 9 años y le dije, David, realmente hay una situación aquí. Y le expliqué toda la verdad. Él tenía 9 años, pero le expliqué la verdad. Sí. Y recuerdo que él quedó callado. Y yo le dije, David, ¿qué piensas? Y él dijo, papá, pues, ¿qué dijiste? Pues yo dije, confío en ti y si tú crees que esta es la mejor decisión, está bien conmigo. Yo estoy bien con lo que tú decidas. Él tenía 9 años y la respuesta fue esa. Y recuerdo que yo le dije, bueno, vamos a hacer un trato. Yo quería desconectarlo un poco del fútbol. Te voy a meter a una academia de natación de diferentes estilos. Y cuando pases la academia, te voy a regalar los guayos de Messi. Y lo que yo no sabía era que en un mes el hombre iba a pasar todos los cursos. Porque ha sido bien competitivo. Sí, sí. Si tú juegas fútbol, jugaba bien fútbol. Si jugaba básquetbol, va a jugar básquetbol. Salió el papá. Antes, cuando yo era joven. Ping pong, buenísimo en ping pong. Y realmente racquetbol, eso se armaba unos torneos. Sí. Pickleball. Él es muy competitivo. Yo soy muy ganador también. No tan competitivo como él, porque a veces no tienes que ser, todos los competitivos a veces no son ganadores. Yo sí me aseguro que yo soy ganador. Yo también. Amén. Recuerdo cuando fuimos a la montaña de Colorado, a la nieve, sí, a hacer esquí, todo eso. Él nunca había hecho skateboard, ¿cómo es que se dice? Sí, snowboarding. Snowboarding. Y yo me acuerdo que estábamos allí en Colorado, en la temporada más alta de nieve. Sí. Y él junto con mi hermano, que mi hermano es salvaje, subieron a la montaña.
Literalmente yo me senté a esperarlo. Pasó 10, 20, 30, una hora. No sé cuánto tiempo les tomó a usted ese proyecto. 1, 2 o 3 horas. Parecía una eternidad. Bueno, ellos suben en una especie de carruzas que lo lleve eléctricas hacia la montaña. Y yo ya estaba como 2 horas allí, nada que bajan. Y yo ya estaba, Señor, ¿qué pasó? Dios mío, es mi primogénito. Dios mío, ¿por qué tuve que venir? ¿Por qué tuve que hacer esto? Y recuerdo que cuando eso va subiendo el rescue, oh my God, yo dije, ahí van o por mi hermano o por David. Y es el tipo de chico que yo quiero que entienda. Él, sin saber, nunca haber hecho eso, subió al pico más alto y se vino haciendo el snowboarding, esa cosa. Y vamos a hablar luego de eso. Pero ese era el tipo de niño que estaba frente a mí, con un potencial, pero que yo como padre entendía, hay que saber guiar sin apagar ese potencial. Entonces, él aprendió a nadar, a hacer todo eso, y me tocó regalarle los guayos de Messi. Bueno, aquí quiero hablar algo. Yo soy hincha de Ronaldo, y él es hincha de Messi. Admiro a Messi. Para mí es un talento increíble y estamos hablando como padre e hijo. Ajá. Naturalmente, no estamos hablando de lenguas, no, estamos hablando de una relación natural, porque hay padres que cometen el error donde todo es ministerio, oración, pero nunca permiten que sus hijos sean hijos. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta, David. ¿Has notado en nuestra relación de niños que yo te quise imponer algo o te dejé ser niño? No, él me dejó ser niño, incluso si yo no me quiero adelantar, pero incluso él me molestaba. Vas a ir al instituto bíblico, y pues él me molestaba, nunca me impuso, nunca me dijo tienes que hacer esto, siempre me dejó entrar en esa temporada. Yo solo, obviamente con la ayuda de Dios, trabajando en mi corazón y todo. Hasta el punto en el cual yo, siendo niño, sentado en la mesa con los ministros, él aprovechaba a decirme, sí, David va a ir al instituto bíblico. Y yo lo miraba porque yo le dije, yo no quiero instituto bíblico, yo quiero una carrera. Bueno, nos estamos adelantando esa parte. Estamos ahora en la edad de los 10, desde que nació hasta los 11 o 17 años, vamos a llevar hasta allí, hasta los 17 años, que es donde hay un cambio de destino. Pero yo simplemente traté de que él fuera él, pero guiándolo. Sí. Número 1, demostrando con ejemplo, desafiándolo con acciones, pero también que él pudiera su fe afirmarse por el ejemplo de un padre que su fe hacia Dios ha sido muy fuerte. Y recuerdo que él aprendió a nadar y aprendió a hacer todos esos cursos de natación, y me tocó darle los guayos, y esperamos un año, y al año lo volví, cuando él ya tenía casi 11 años, lo volví a conectar a una escuela de fútbol, que resultó una escuela mucho más tremenda. Ahí yo vi que era otro nivel, y resultó ser una escuela de David Villa, el jugador que era del Barcelona. Sí. Y Cantarero era el director, que él ha sacado jugadores como El Niño. Y todos estos jugadores famosos. Y otra vez vuelven y me dicen, señor Freddy, queremos llevar a su hijo. No solamente esta vez era a nivel nacional de los clubes de Estados Unidos, sino de España. Queremos llevarlo a España. Y padres también. Y yo me di cuenta y no, esta cosa es serio. Y volvimos a hablar, sí, porque me tocó volverlo a sacar. ¿Cómo fue tu etapa en ese momento cuando te saco de este club donde las cosas ya se habían vuelto más serias? Sí, yo me recuerdo, ya era el segundo equipo después de esa transición de natación, ese periodo de pausa hablando de fútbol. Yo me recuerdo jugando en este equipo de fútbol, y pues mi pasión todavía estaba allí, entonces yo le daba con todo. Pero me recuerdo, hablamos de nuevo y mi respuesta fue la misma. Te confío en ti y confío en tu decisión y está bien conmigo.
porque algo como niño durante estas etapas de fútbol, no solamente fue que él me estaba llevando a los entrenamientos y me estaba apoyando en lo que era mi pasión por el fútbol, pero a la misma vez, como lo mencioné al principio del podcast, él me estaba enseñando la importancia de servir a Dios. Entonces yo dije sí, siendo un niño, obviamente un niño de 9, 10, 11 años no va a entender la grandeza de un contrato así, pero mi respuesta fue basada en lo que mis padres me estaban enseñando y me habían enseñado. ¿Y qué? Si hay algo que interviene en tu servidumbre a Dios, eso es algo malo. Entonces yo como niño, mientras él me estaba diciendo esto, eso es lo que me estaba pasando por la mente. Me estaba pasando las enseñanzas y el ejemplo que mis padres me estaban dando. Que no importa qué cosa pueda hacer, si va a ser un obstáculo para yo servir a Dios, entonces desearía no tomar ese paso. Bueno, la Biblia dice: instruye al niño en su camino, que cuando grande no se apartará de él. Instruirlo en el camino es el camino de Dios, no es la voluntad de lo que yo quiero que mi hijo sea. Si algo yo quiero respetar, es que mis hijos sean lo que ellos sueñan ser dentro de los planes y propósitos de Dios. Yo recuerdo cuando yo hice una transición en mi vida, un amigo que yo amo mucho de vida, de infancia y adultez, yo solamente le dije: hey, pienso hacer una transición en mi vida espiritual de realmente no solamente era de iglesia, sino que iba a ser mucho más, porque también de institución, y yo no soy de moverme mucho, sino de establecerme. Él me dijo: Freddy, ten cuidado lo que decías, porque va a afectar a tu familia. Tu decisión afecta a tus hijos y afecta a tu familia. Y eso puso peso sobre mí cuando yo hago este cambio de transición de iglesia, de ministerio, hasta de concilio, dirigido por Dios. Algo sucede porque me había puesto un peso. Mi amigo dijo: va a afectar tu familia. Y en este momento que yo hago esta transición, a los 3 meses, la iglesia nueva donde yo estoy yendo hace un evento, y David recibe el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de ese momento? Yo me recuerdo ese día. Bien. Me recuerdo. Cuando él recibe el Espíritu Santo, pues como papá yo me emocioné. Pude ver claramente que la voluntad de Dios era eso a través de mis hijos. Y no solo eso, sino que después que recibió el Espíritu Santo te bautizaste. ¿Cómo ha sido tu proceso, no? Porque hay quienes esperan yo esperé mucho tiempo para bautizarme. Realmente, por el medio que me rodeaba, en mis padres y todo eso, yo tomé mi buen tiempo para bautizarme, quería estar seguro. Pero tú te bautizaste a los 7 años. Sí. Es increíble. Yo casi a los 15 y tú a los 7. Sí. Cuéntame un poco. Pues mi experiencia como recibir el Espíritu Santo, bueno, era un culto y el hermano Rick González estaba predicando. Y bueno, yo siendo niño, estando en la escuela dominical, estando en los servicios, yo estaba rodeado por esta atmósfera apostólica pentecostal. Y bueno, a un punto entendía Espíritu Santo y arrepentimiento. Y bueno, el hermano Rick González invitó a todo el mundo después de su predicación, todos los que no han recibido el Espíritu Santo. Y yo, junto con el hijo de nuestro obispo, que éramos mejor amigos, él y yo nos dijimos: bueno, pasemos al frente. Y yo me recuerdo yendo al frente. Yo he crecido en una atmósfera apostólica, pero yo me recuerdo yendo al frente y él dijo: levante sus manos y a la cuenta de 3 digan aleluya. Nos pasó por el proceso de arrepentimiento. Yo me arrepentí siendo 7 años, y me recuerdo el momento que levanté mis manos y miré para arriba y él dijo: 1, 2, 3, apenas que dije aleluya, el Señor tomó control de mi lengua y recibí el Espíritu Santo. Y como si un niño de 7 años, yo sentí un gozo y
sentí algo tan especial. Y a ese momento, si un niño de 7 años recibe el Espíritu Santo, porque Dios vio la necesidad y el niño entendió. Y bueno, ya cuando recibí el Espíritu Santo, entendí, yo necesito bautizarme. Y nos bautizamos en el mar, en la cual era una experiencia bonita ir junto con mi Andrew, mi amigo. Bueno, realmente ellos, porque la iglesia donde empezamos Dios nos llevó, ellos bautizaban en el mar. Pero no importa si te bautizas en una pila de agua, en un río, en el mar, o sea, agua es agua. Lo importante es la obediencia respecto a eso, ¿no? Y bueno, fue un momento donde él realmente comenzó. Y hablando un poco acerca, porque ahora tienes 24 años, estás encaminado en tu vida, no solo laboral, pronto familiar y de negocios y ministerial, pero hay algo que también es el apoyo de la importancia de un hijo. David aprendió a tocar, o él desde bebé le gustó la batería, los drums, y eso era bien hermoso, pero bien ruidoso. Y yo me acuerdo que el primer regalo que le dieron a él del primer año o segundo año fue una batería ahí, y él empezó a tocar, y desde ahí nadie le sacó las baquetas de la mano. Yo me acuerdo. Sí, yo con unos par de palos de batería, yo le tocaba todo. Y la persona que yo estaba frustrando era mi mamá, porque mi mamá en casa escuchaba todo el día yo tocando lo que era platos y ollas y todo eso. Entonces, sí, yo tenía la pasión de la batería. Nosotros le regalamos primero una batería cuando tenía como 2 años, grande. Cuando cumplió como 7, yo le regalé ya una batería grande, fuerte. Sí. La pusimos en el cuarto. Y yo me acuerdo que él tocaba y yo solamente quería ser parte de ese proceso. Yo me acostaba en la cama de él y él a tocar, y yo le decía: Señor, solamente te pido que no me dejes quedar sordo. Porque le daba. Y Catalina venía y traía el micrófono: eres todo poderoso. Sí, eso se armaba un avivamiento aquí entre familia. Unos avivamientos, y yo lloraba, era el dolor de oído. Y eso era tremendo. Y Samuel traía la guitarra y empezaba a tocar. Todo el mundo eso traía avivamiento. Pero era la importancia de uno ser parte de ese pequeño mundo. Sí. Yo siempre he tratado de ser un papá que no solamente lo he direccionado en el estilo de vida, sino que he querido siendo parte de él en su crecimiento natural. Yo no creo que uno debe obligar al hijo a ser el ejemplo. Yo en ese tiempo no era pastor, era un líder, miembro de la iglesia, pero era muy importante dirigir su vida, y no solamente eso, sino permitir que él viviera sus propias experiencias y disfrutara su propia vida. Amén. Porque así fue desarrollando su niñez. Sí. Estuvo en torneos de fútbol. Sí. Y yo odiaba los torneos de fútbol porque mi hijo tenía un corazón del Señor Jesús. Me acuerdo una final que fuimos a jugar, que él fue a jugar, enfrentó, y el equipo de él perdió literalmente la final. Y yo estaba enojado porque realmente el equipo de él estaba jugando mejor que el otro equipo, pero el otro equipo hizo los goles y terminó siendo campeón. Y yo estaba enojado, frustrado, peleado. Yo soy de esos padres que pelea con todo el mundo cuando el hijo juega. Y mi esposa: ya, para. Y yo: no, pero que fue falta. Es la parte natural del papá. Sí. ¿Ok? Pues yo me acuerdo que yo dije, terminó el partido, las premiaciones, y yo le dije a mi esposa: vámonos de aquí. Y yo le dije: Catalina, llama a su hermano que nos vamos. Y ¿dónde anda David? ¿Dónde anda David? Busque, y yo busque, porque el otro equipo estaba celebrando y le habían dado comida. Cuando yo veo a David, Catalina me dice: papi, mira a David. Él era el equipo que había perdido. Cuando lo volteo a ver, él está con el equipo ganador, celebrando y con pizza en la mano y celebrando. Y yo digo: ¿qué haces allá celebrando? Yo quería mi pedazo de pizza. No me importa.